Primera de Samuel. Estamos estudiando un poquito acerca del propósito de Dios con nuestras vidas. Y hemos estado hablando de cómo se pierde un propósito o cómo se pierde el propósito. Dios llamó a los seres humanos con un propósito. Amén. Nos llamó con un propósito. Nos llamó para que seamos instrumentos en sus manos, para que seamos instrumentos en las manos del Dios vivo, para que cumplamos con un plan aquí en esta tierra. Porque nosotros sabemos que no estamos aquí solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Estamos aquí para cumplir un plan de parte de Dios, propósito de parte de Dios. Y esto es bien importante para nosotros porque muchas veces nosotros no pensamos en lo que Dios tiene para con nuestras vidas o no meditamos mucho en esto. Pensamos que podemos vivir la vida aquí, que podemos pasar la vida aquí, porque estamos aquí como seres humanos, estamos aquí como personas y pensamos muchas veces que Dios como quiera va a trabajar o va a obrar. A veces nos pegamos mucho de un versículo que dice que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y eso es verdad. Dios va a terminar la obra hasta el día de Jesucristo, pero con aquellos que se disponen de corazón para Él, con aquellos que se entregan, con aquellos que se dan, con aquellos que renuncian a todo, con aquellos que están dispuestos a entregarlo todo, a soportarlo todo, a sufrirlo todo, a tolerarlo todo, para que el plan de Dios se pueda cumplir a cabalidad. Y Dios nos ha dejado muchas cosas escritas en la palabra como un ejemplo, como un testimonio para que nosotros entendamos ese propósito, comprendamos ese propósito, comprendamos ese designio, comprendamos esa voluntad de lo que Dios está haciendo con nosotros y a dónde Dios nos quiere guiar, por dónde Dios nos quiere llevar, qué Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y hemos tomado el ejemplo en Primera de Samuel, en el capítulo número 12. Habíamos estudiado un poquito en el capítulo número 12. Terminamos el capítulo número 12 y 13. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Estábamos estudiando. Y yo sé que ustedes recuerdan algunas de las características de Saúl, porque estamos hablando de Saúl. Estamos hablando de Saúl, que Saúl fue puesto por Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios. Saúl fue puesto por Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios. Solamente que Saúl fue puesto por Dios porque el pueblo pidió un rey como las demás naciones. ¿Qué pidió el pueblo? Un rey como las demás naciones. Ya nosotros vimos un poquito, y ustedes recuerdan, los que estaban ahí, no todos estaban ahí, el lunes pasado, los hermanos que nos visitan hoy, y Grace tampoco estaba, pero los demás estábamos, y Amada. Pero es bueno que recordemos un poquito lo que Dios hizo con Israel. Dios sacó al pueblo de tierra de esclavitud. El pueblo estaba en Egipto, en el Egipto del pecado. Y Dios encomendó a un hombre para que sacara el pueblo de allá. En otras palabras, les encomendó a alguien para que los capitaneara, los dirigiera. Ese alguien que Dios encomendó se llamaba Moisés. Y Moisés los capitaneó. Capitanear
es una palabra bíblica que usa la Biblia, porque Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Dios prometió capitanearnos. Capitanear es dirigir. Lo que hace un capitán, ¿qué es? Dirigir. Un capitán está puesto para dirigir. En el ejército, donde existen esos mandos militares, hay capitanes. Y los capitanes están para dirigir. Capitán dirige. Un capitán guía. Un capitán enseña. Un capitán está para guiar. Y entonces es muy importante para nosotros que entendamos los principios de Dios y cómo Dios ha guiado al pueblo, cómo Dios ha dirigido al pueblo, porque esto tiene que ver mucho con el propósito que Dios tiene con nosotros como pueblo, ahora en este último tiempo donde Dios está restaurando todas las cosas. Él está restaurando todo en su iglesia, Él está restaurando todo en su pueblo, porque hay mucha destrucción en la iglesia. Hay destrucción por doquier, la iglesia está dividida, fraccionada, separada, hay muchos nombres y Dios está hablando y dando palabra a su pueblo para que su pueblo entienda que hay un solo Dios y hay un solo pueblo. Y aunque la iglesia sabe que hay un solo Dios, sin embargo está dividida, separada y fraccionada cuando tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un solo Salvador, una sola fe y un solo bautismo y un solo Redentor, Jesucristo, el Rey de la Gloria. Entonces Dios nos está hablando toda esta palabra para que nosotros entendamos el propósito del último tiempo, lo que Dios está haciendo en el último tiempo y cómo Él ha llamado un remanente para que ese remanente se someta a Dios y le permita a Dios cumplir el propósito del último tiempo, de restaurar todas las cosas en su iglesia, de trabajar con su iglesia, de que ese remanente se le someta a Dios voluntariamente, que no sea algo impuesto, porque Dios no quiere nada impuesto en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida cristiana por imposición, sino por convicción de que Él es Dios y que a Él se le sirve voluntariamente. Porque a Dios se le sirve voluntariamente, no con algo impuesto. Entonces Dios está trabajando con nosotros y nos está dando ejemplos por la palabra para que nosotros veamos cómo Dios trabaja y cómo Dios dirige, pero también cómo se pierden los propósitos cuando no hay disposición de corazón, cuando no se dispone un pueblo para Dios, cuando no se dispone una persona para Dios. Y hemos visto características muy importantes en Saúl que nos tienen que servir a nosotros para que nosotros aprendamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y lo primero es que Saúl ya dijimos que fue puesto por Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios. Inclusive Saúl no quería ser rey, o aparentemente no quería ser rey. Y vimos algunas características, ¿verdad que sí? ¿Cuáles fueron esas características? Que Saúl era ¿qué? Humilde, de apariencia. Muy humilde, pero de apariencia. Porque él no quería que lo ungieran como rey. Tristemente no podemos volver a leer porque nos tomaría mucho tiempo, pero en el capítulo 12, en el 11, 10, 11, 12, ya nosotros leímos toda la actitud de Saúl. La actitud de Saúl. Que aún el día de la coronación como rey se escondió. Y fue Dios quien tuvo que revelar dónde estaba escondido Saúl. Porque él aparentemente no quería ser rey. Aparentemente. Ya él le habían ofrecido que le iban a dar toda la riqueza, las grandezas de Israel, todo lo que se podía codiciar en el pueblo. Le iba a corresponder a él por ser rey, porque desde luego al ser rey iba a tener una posición de honra, un lugar de honra. Y Dios a Saúl le ofreció todo el respaldo, todo el respaldo. Y aquí lo primero que vemos es que Saúl comienza
a hacer cosas incorrectas y a no obedecer la voz de Dios. ¿A no qué? Obedecer la voz de Dios. Fue la última característica que nosotros leímos. El primer error de Saúl, que no obedeció la voz de Dios. Yo quiero que usted vuelva al capítulo 10 de Primera de Samuel. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 de Primera de Samuel. Leamos nuevamente desde el versículo 1 en adelante para refrescar un poquito la memoria y entender el contexto de lo que Dios nos va a decir hoy. Dice aquí: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Saúl. Sobre la cabeza de Saúl. La derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy pues, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Mire cómo Dios le hablaba con señales y le hablaba claramente lo que iba a acontecer. Esto me está hablando a mí de la importancia de lo que Dios estaba haciendo con Saúl. Que Dios le estaba hablando ¿cómo? Claramente, con señales muy contundentes. O sea que si Dios lo estaba dirigiendo, no iba a dejar errar a Saúl mientras Saúl se dispusiera para él. Y esto es una terrible enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos, ¿cómo les habla? Claramente. A sus elegidos, ¿cómo les habla? Claramente. Quiere decir que nadie tiene excusa para decir: a mí no me habla Dios, porque Dios habla. Amén. Dios habla y habla en todo tiempo y en todo lugar. Dios siempre habla y Dios da señales. Y aquí le está hablando muy claramente a Saúl y le dice: los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Quiere decir que Dios lo iba a mudar en otro hombre, así como hace con nosotros, que Dios no solamente nos llama, nos aparta, nos unge como ungió a Saúl, sino que Dios nos unge y nos muda en otros hombres. O sea que dejamos de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con nuestras vidas. Y aquí esto nos hace entender a nosotros la obra poderosa de Dios y lo que Dios quiere hacer con todos sus elegidos. Porque el mayor problema de nosotros es que no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Generalmente la gente está ocupada en ministerio y pensando en ministerio y que Dios lo va a apartar para ser pastor, profeta, y a todo el mundo lo hacen pastor. Pero Dios tiene un propósito con nuestras vidas, un llamamiento para que cumplamos con una función en esta tierra y una función para la eternidad. Un llamado sacerdotal para que seamos sus sacerdotes, sus instrumentos, para que podamos llevar su imagen, su vida, su carácter, más que cualquier otra cosa que yo pueda hacer dentro de la obra de Dios y del ministerio. Fíjese usted que Saúl, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo él estaba buscando otra cosa.
Él no estaba buscando lo que Dios quería que él buscara. Y esto nos va a abrir mucho los ojos a nosotros en cuanto al propósito, en cuanto al llamamiento. Dice entonces aquí, y cuando te hayan sucedido, el versículo 7, estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Ay, Señor, tremenda palabra. ¿Quién iba a estar con Saúl? ¿Quién está con nosotros? Porque aquí estamos hablando no solamente de un rey, porque esto es un ejemplo no solamente para un hombre que es llamado, sino para un pueblo, a quien Dios llama con un llamamiento especial. Así como Dios hoy está apartando un remanente, está llamando un remanente y lo está sacando del institucionalismo, del organizacionalismo, de muchos lugares donde lo han cautivado con dogmas y mandamientos de hombres y lo está llevando a que viva la vida plena en Jesucristo nuestro Señor, a ser dirigido por Dios en el poder del Espíritu Santo. Dios está trabajando con ese pueblo, está trabajando con ese pueblo, está obrando, está inquietando ese pueblo donde quiera que se encuentre y no se siente cómodo donde está y lo está sacando y lo está trayendo y le está hablando para que ese propósito de Dios se cumpla. Entonces Dios aquí le dice, haz lo que quiera porque Jehová está contigo. Ya le habla, le dice, Dios tiene respaldo. Haz lo que te viniera a la mano. Luego bajarás delante de mí. Luego bajarás. No le dijo cuándo. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te lo enseñe lo que has de hacer. Y aquí dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, las señales que le dio pasaron en un día. Pero tenía que empezar a cumplirse la obediencia de Saúl hacia Dios. ¿Qué tenía que cumplirse? Porque ¿quién lo había ungido? ¿Quién lo apartó? ¿Quién lo llamó? Aunque fue pedido conforme al corazón del pueblo. Fíjese usted que a Dios no era que no le importaba eso. Aunque Dios tenía un problema con el pueblo, porque el pueblo había pedido un rey. O sea que aquí el culpable no era directamente Saúl. Aquí el culpable era el pueblo. Esta es la importancia de que el pueblo viva para Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto ya nosotros vimos que el pueblo nunca se sometió a Dios. Moisés vivió sujeto a Dios todo el tiempo de la peregrinación, pero el pueblo no se sometió a Dios. O sea que había un problema serio ¿con quién? Con el pueblo. Había un problema serio con el pueblo. Y aquí Dios nos quiere mostrar algo bien grande, que probablemente todavía no lo vamos a desglosar en este día, pero que Dios nos quiere hablar a nosotros para que nosotros entendamos el propósito y el designio, la voluntad de Dios. Aquí dice entonces, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También, o Saúl también entre los profetas? O sea, se extrañaron. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó palabra? ¿De dónde sacó unción? ¿De dónde sacó este hombre? Probablemente lo conocían como un guerrero, como un hombre fuerte, pero no como un hombre espiritual. Así como la gente se puede empezar a maravillar de ver una persona que ha sido por ahí un sinvergüenza, borracho, drogadicto, y que de momento esté con palabra de Dios y profetizando. Dirá, ¿desde cuándo este salió así? ¿Desde cuándo este apareció así? Saúl entre los profetas. Eso le pareció rarísimo.
O sea que Dios estaba haciendo una obra bien poderosa en Saúl. La gente no entiende eso. Porque la gente siempre mira a Saúl. No, es que Saúl no era elegido conforme al corazón de Dios. Y de ahí se pegan, hermano, para desechar a Saúl y no mirar todas las enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de la vida de Saúl. Porque a través de la vida de Saúl nosotros aprendemos mucho. Olvidémonos ahora que Saúl no era elegido conforme al corazón de Dios para ser rey. Pero Saúl, Dios le dio todo el respaldo que necesitaba un instrumento para dirigir a ese pueblo. Le dio todo el respaldo, le dio todo lo que Saúl necesitaba para ser instrumento en la mano de Dios. Así como Dios está llamando un pueblo hoy, un pueblo para que se le someta a Dios, se le entregue voluntariamente y le está dando toda la capacidad a ese pueblo y le está dando todo el respaldo a ese pueblo para que ese pueblo aprecie el llamamiento de Dios y aprecie lo que Dios quiere hacer con él, porque Dios quiere manifestar su gloria a través de ese pueblo. Entonces, aquí lo que aprendemos es que Saúl comenzó a hacer cosas que nunca había hecho. ¿Y nosotros? ¿Se ve cómo Dios comienza a trabajar con nosotros? Porque Dios nos sacó de nuestra mala manera de vivir. Y nos ha ungido. Y nos ha bendecido. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Se ve aquí el problema? Porque cuando yo veo esto y uno lo lee como la historia de Saúl, pero ven acá, ¿y para qué está esto escrito aquí? Yo ya he aprendido y Dios nos dio un mensaje en días pasados que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Que lo que antes fue escrito para mi enseñanza lo fue. Y que yo debo tomar consejo de la palabra de Dios. Y debo tomar consejo de lo que Dios quiere hacer, hermano, con mi vida. Mirando lo que Dios quiso hacer con muchas vidas. Porque cuando yo veo lo que Dios quiso hacer con Saúl. Porque ya yo les dije a ustedes que el pueblo, antes de que viniera el gobierno de Saúl, el pueblo estaba sin Dios y sin ley. No había ni Dios ni ley. El tiempo de los jueces, que fueron más de 300 años, estuvo el pueblo en caos y anarquía. Había tanta anarquía en el pueblo que Dios tuvo que poner una mujer para libertar al pueblo. Oiga, una mujer. Y la pregunta es, ¿no había hombres? ¿O dónde estaban los hombres? Mire si había caos en Israel, que Dios tuvo que levantar a Débora, una de los instrumentos en las manos de Dios para libertar al pueblo. Entonces esto me está diciendo a mí mucho. ¿Cómo sería esos 300 años en Israel? No había capitán, no había Dios, no había ley. 300 años. ¿Cuántas generaciones hubo ahí? Si la vida de un hombre eran 70, máximo 80. ¿Cuántas personas, cuántas generaciones pasaron? Y de generación en generación no se podía pasar la vida de Dios y la palabra de Dios porque no había quien enseñara, ni había quien capitaneara. Y por eso es que Dios levantó a Samuel, el último juez, y lo levantó con un ejemplo, un testimonio que solo estudiamos ya y que vimos cómo el pueblo, en lugar de apreciar lo que Dios hizo con Samuel, el pueblo lo menospreció y pidió un rey como las demás naciones. Nosotros queremos tener un rey como todas las naciones. Todas las naciones tienen un rey valiente, guerrero, valeroso, que sale a la guerra, que pelea, que conquista tierra. Pues nosotros también queremos lo mismo. Ellos no dijeron, pídele a tu Dios que nos mande un capitán conforme a su corazón. Ellos dijeron, danos un rey como las demás naciones. Y esto tiene una tremenda enseñanza, porque nosotros
Hermano, ¿queremos actuar como las demás naciones o queremos dirigir la iglesia como las demás naciones? Y la iglesia muchas veces se dirige como una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios viviente. La iglesia no se dirige así. La iglesia no se dirige así. Entonces, mire usted cómo dice el 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. O sea, eso fue algo tan grande lo que se vio con ese testimonio que Saúl estaba profetizando. Y para poder profetizar, el Espíritu Santo tenía que venir sobre el profeta o sobre el instrumento. ¿Y usted qué privilegio tenía Saúl? Que Dios comenzó a usarlo, ya que tenía respaldo. Dice aquí: y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. O sea que dijimos que Saúl era también ¿qué? Prudente. ¿Cómo era Saúl? Era humilde, era prudente, era sencillo, no quería que lo admiraran. Mire usted cómo, hermano, hay una característica aquí en un hombre que parece que es, pero no es. ¿Debe por qué Dios tiene que trabajar en nuestras vidas? ¿Cuántos saben que hay gente que se ve que es muy humilde, pero de humilde no tiene nada? Y hay gentes que se ven que son muy prudentes y de prudentes no tienen nada. Y hay gente que se ven que son muy sencillas, pero de sencillas no tienen nada. Y hay quienes se ven que son muy mansos, pero de mansos no tienen nada. El día que explotan, ¡ay! Revientan. Y aquí nos damos cuenta que Saúl tenía un montón de características que parecía que eran, pero no eran. Parecía que eran, pero no eran. Dice aquí, entonces, después, ustedes saben todo lo que pasó aquí, cómo buscaron a Saúl, que después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que nos afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Mire que Samuel se lo recuerda. Les dice: ustedes desecharon hoy a Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones. ¿De qué guarda Dios? De todas las aflicciones y de todas las angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la tribu de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Acuérdese que se escondió. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo. Todos los hombres arriba era más alto. Era más alto. ¿Más qué? Más alto. ¿Que quién? Que todo el pueblo. Ya le estaba en medio del pueblo, era más alto, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel?
¿Qué hizo Samuel en ese momento? Lo acabó usted de leer. ¿Qué hizo? ¿Ah? No, ¿qué hizo Samuel? Sí, pero ¿qué hizo Samuel? Diga, elogió a Saúl. ¿Qué recibió también Saúl? Elogio. Dijo, no hay otro como él en todo el pueblo. No hay otro. Mire usted, hermano, un problema serio. Porque mire, bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Elección de Dios, bendición de Dios, propósito de parte de Dios, respaldo de Dios, unción de Dios, bendición para todas las cosas que podía hacer. O sea que Saúl, ¿qué tenía? Todo. Y elogio de parte de Dios, así como Dios elogió a su pueblo. Dios elogió a su pueblo, aunque Dios le dijo a su pueblo, yo no te elegí por ser el mejor de los pueblos, pero te elegí por mi gracia y mi misericordia. Sin embargo, Dios le dice a su pueblo en muchos lugares, que el que toca a uno de nosotros toca a la niña de sus ojos. Dice que Dios nos habla pueblo escogido, Dios nos habla sacerdocio santo, Dios nos dice nación santa, Dios nos dice pueblo adquirido por mí para que anuncien mis virtudes. Dios nos elogia como pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Israel se ha exaltado tanto con lo que Dios le ha dado? ¿Por qué se creen qué? Se creen los superiores, se creen los mejores, ¿verdad que sí? Los judíos. Se creen que lo tienen todo. Porque Dios les dio bendición. ¿No le dio Dios bendición a su pueblo? Aunque le dijo que no era el mejor de los pueblos, pero lo eligió por su gracia y su misericordia y le dio gracia, le dio bondad, le dio mucho. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios honra a alguien o honra a un pueblo, lo elogia. Pero ese elogio no es para que ese pueblo se crea superior, ni para que esa persona se crea superior, sino para que vea la gracia de Dios sobre él. Aquí el problema, hermano, es que hay tanta tela aquí para sacar, hermano, tanto para cortar. Porque mire usted cómo dice aquí, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea que le recordó las leyes. ¿A qué vino Samuel? A recordarle también las leyes, para que la guardaran, para que la obedecieran. Dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Ay. Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Ya dijimos también que Samuel era ¿qué? Ay, sabía disimular Samuel. Sabía actuar, sabía comportarse. Le hacían y era como si no le hacían. Sufría el agravio. ¿Qué hacía Samuel? Sufría el agravio, porque eso era un agravio. Imagínense, era el rey. ¿Cómo estos sinvergüenzas iban a hablar así del rey? No debían hablar así porque lo había ungido Dios, lo había apartado Dios. Pero Saúl no hizo nada. Hubiera podido mandarlos a ahorcar. Los hubiera podido mandar a decapitar. Sin embargo, no lo hizo. Bueno, ya nosotros sabemos lo que pasa aquí. Cómo aquí viene la primera desobediencia de Saúl. Amén. Ahí viene el discurso de la coronación de Saúl, que no quiero volverla a repetir. Y en el 13, que es donde le desobedece ya. Dice el 13:1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 sobre Israel,
Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, capítulo 13. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Estaba dónde? En Gilgal. ¿Dónde había sido la instrucción de Samuel? La primera instrucción, después de todas esas bendiciones que le dio. Le dijo que no, que esperara que él viniera para hacer sacrificio. ¿A quién? A Jehová. Y aquí dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ya dijimos que ¿qué hizo él? Puso la mirada ¿dónde? En el pueblo. ¿A quién quería agradar Saúl? Esta es la primera señal. A él no le importaba en ese momento lo que Dios le había dicho. A él le importaba que el pueblo se le estaba yendo. Se le estaba yendo. Y era mejor agradar al pueblo y agradar a Dios. Dice aquí: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y salió a recibirle para saludarle. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Saúl, ¿esperar a quién? Esperar a Samuel. Pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, porque era una instrucción. Era una instrucción. Dice aquí: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Usted sabe que Samuel no estaba autorizado para eso. El que tenía que hacer eso, ¿quién era? Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste qué? El mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cómo Saúl podía ser rey para siempre? Sí, pero mire usted que yo quiero que usted entienda eso. ¿Cómo usted puede ser rey para siempre cuando lo pongan aquí a hacer algo? Dice: sin fin, eternamente. Así como Dios le dijo a Elí: yo había jurado que tú serías sacerdote perpetuamente, pero tal cosa yo no haga. Yo te quito el sacerdocio de aquí y te quito el de la eternidad. Te quito el reinado aquí y te quito
el de la eternidad. Porque nosotros, Dios ha dicho por su palabra, que seremos reyes y sacerdotes eternamente y para siempre. Amén. Ahora, si yo no valoro lo que Dios me da aquí, ¿cómo voy a apreciar lo eterno? ¿A quién están esperando lo eterno sin obedecer aquí? ¿Qué están esperando algunos? Lo eterno sin obedecer lo de aquí. Pero porque Dios está llamando a un pueblo que se meta ahora con Él y que viva para Él. Porque esto no es fácil. Aquí yo lo que quiero es que usted y yo meditemos que esto no es sencillo y que lo que Dios está pidiéndonos a nosotros no es una cosa que nosotros no podamos dar, sino algo que nosotros podemos hacer. Esta es la segunda vez donde Dios habla aquí. Después de Elí y de la casa de Elí, Dios habla aquí de algo perpetuo. Por eso en aquel día el Señor vendrá y dirá a muchos: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si yo no fui fiel aquí, ¿qué espero recibir en aquel día? ¿Alabanza? ¿Elogio? ¿Dios me va a decir, ven, buen siervo fiel? Y ahí es donde Dios está trabajando con nuestras vidas. Porque está trabajando con un pueblo y con un remanente para que ese remanente se le someta. Y ya nosotros hemos visto muchos desertores. Y hemos visto mucha gente dejando el lugar que Dios le ha dado. Y por eso es que es tan importante para nosotros valorar esto. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando primero. Y lo que Dios nos ha dejado escrito es para nuestra enseñanza, para que yo tome consejo, para que yo sepa qué Dios quiere hacer. Porque estas palabras son bien duras, bien duras. Dice aquí, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. O sea, ¿qué es lo importante para una persona? ¿Que sea ungida? ¿Que sea llamada? ¿Que Dios lo respalde? ¿Qué es lo más importante? Obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer lo que Dios ha ordenado. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Aunque se quede solo, como se quedó Jesús, que lo dejaron solo, abandonado. Se quedó en Getsemaní, solo. Invitó a orar a sus discípulos y se durmieron. Estaba en un momento de dolor, en un momento de conflicto. Había llegado la hora de ir a la cruz. Y en ese momento donde más necesitó apoyo, no había quien lo apoyara. No había quien estuviera con él. Pasó con el apóstol Pablo igualito. Lo dejaron solo. Lo dejaron abandonado. No estuvieron en el momento que él más lo necesitaba. No le dieron apoyo en el momento que más lo necesitaba. Y aunque se quedaron solos, en ningún momento dejaron de hacer lo que tenían que hacer. En ningún momento dejaron de cumplir el mandamiento. En ningún momento dejaron de cumplir con el plan de Dios, con el propósito de Dios, con el designio de la voluntad de Dios. Muy importante para nosotros. Y aquí le dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Usted ve que no fue cuando desobedeció, que casi siempre nosotros hablamos de eso. Por eso es que la Biblia hay que escudriñarla. Y uno darse cuenta qué dice. Aquí dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, ¿qué cosa? Lo que Jehová te mandó. Pero la importancia de obedecer. ¿Qué es importante? Obedecer. ¿Cuándo se pierde un propósito? Cuando no se obedece. Cuando no se obedece. Cuando Dios le da mandamiento a un pueblo y ese pueblo no lo obedece, ¿qué hace Dios? Desecha el pueblo.
Desecha esa generación. Desecha. Porque Dios sabe desechar. Dios sabe desechar. Dios desecha. Dios honra, pero Dios le dijo a Samuel, o le mandó a decir a la casa de Elí, yo honraré a los que me honran. Yo voy a honrar a los que me honren. Aquel que me honre. ¿Cuándo yo honro a Dios? Cuando le obedezco. ¿Cuándo yo honro a Dios? Cuando le creo y le obedezco. ¿Cuándo yo honro a Dios? Cuando yo hago las cosas como Dios me dice que las haga. Y se lo mando a decir a través del profeta. Fíjese que él no descendió a decírselo. Se lo mandó a decir a través del profeta. Se lo mandó a decir a través de un instrumento. Se lo mandó a decir, oye, obedece a Dios. Oye, haz las cosas como Dios te está diciendo. Mira que Dios te lo está mandando a decir. Dios te lo está mandando a decir. Obedece, sométete. Y aquí entonces, dice aquí, el 15, levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Cuántos estaban con él? ¿Con cuántos había subido? ¿Por qué Saúl contó? Que se le acabara de ir la gente y se quedara solo. Qué terrible. Saúl estaba más pendiente a lo que veía que al que no se veía. Pero porque el respaldo de Dios no está en que haya mucha gente, el respaldo de Dios está en que se le obedezca a Él. Aleluya. Cuando se le obedece, hermano, a Dios no le importa eso, Dios no le importa. El respaldo de Dios para nosotros no está en ninguna manera en que haya mucha gente a nuestro alrededor. El respaldo está, hermano, en que yo esté agradando a Dios. En que se agrade a Dios. Porque hay que agradar a Dios. Y a Dios se le agrada obedeciéndole. A Dios no se le agrada haciéndole sacrificios, holocaustos como Saúl, que vino y que dijo, el pueblo se me desertaba y yo tuve miedo que se me dejaran solo y yo quise hacer el sacrificio. Hermano, se puso a hacer una cosa que Dios no le mandó, que Dios no le ordenó, que le correspondía solamente a Samuel, porque era el llamado por Dios para hacer eso, y no él. Vino y metió la mano donde no debía, porque le dio miedo de lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Y se salió del mandamiento. Y tremendo lío. Y esto nos tiene que servir a nosotros como pueblo, porque Dios está convocando un remanente en todas las naciones. Está llamando un remanente en todas las naciones. Remanente que viva para Él, que se entregue a Él y que le obedezca. El mayor problema de nosotros, déjame decirte, el mayor problema de nosotros se llama desobediencia. ¿Cómo se llama? Somos desobedientes por naturaleza. ¿Qué somos? Desobedientes. Eso es necedad. Y la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección lo apartará de ella. Porque eso es necedad. Porque viendo Saúl todo el respaldo que tenía de Dios, ¿cómo es que no se somete a Dios y vive para Dios? Fue tomado por rey. Dios no lo pasó por un proceso como pasó a David. Mire usted la importancia de pasar un hombre por el proceso de él. El proceso de Dios. Porque Saúl de ahí, de medio del pueblo, directo para el trono.
Y por eso es que Dios a sus ungidos, a sus elegidos, los pasa por el proceso. Pero con todo y eso, pasarlo por el proceso, mire usted, hermano, cómo muchas veces las cosas que están escritas no nos sirven para enseñanza y para que nosotros no hagamos como esos instrumentos han hecho. Así como el pueblo, todo lo que hizo el pueblo en el desierto nos tiene que servir a nosotros para nosotros no hacer lo mismo. Y sin embargo lo hacemos. Nos rebelamos. En el corazón nos volvemos a Egipto. En lugar de alabar a Dios y adorar a Dios, criticamos a Dios, juzgamos a Dios por la condición que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es soberano y que Él nos llamó por su gracia y por su misericordia. Y que Él quiere un pueblo que le obedezca y se le someta voluntariamente. Quiere un pueblo sujeto. Quiere un pueblo que se entregue, quiere un pueblo que se dé, quiere un pueblo que se someta. Bueno, por eso se han perdido los propósitos de muchos pueblos. Y hay muchos pueblos que hoy están en confusión, muchos pueblos en confusión. Hay una iglesia en confusión, hermano, dando vueltas. Porque Dios le ha entregado mucho, le ha dado mucho y no se ha sabido valorar, no se ha sabido apreciar. Y dice, Saúl pues y Jonatán y su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá, porque ya yo les dije cuántos eran. Mire usted en el 13:2, dice que escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel. Ahí estaban cuántos hombres, ¿y cuántos le quedaron al final? 600, ¿cuántos se le fueron? Cuando él vio que le quedó ese poquito de gente, ese chin, ¿qué diría Saúl? Y mire usted que no le importó, él no le dijo nada a Samuel, no dijo perdón, ni perdona, que me perdone Jehová. No, él estaba tranquilo, él seguía mirando cuántos hombres tenía. Viene Samuel y le dice, loca me han deshecho. Locamente. ¿Cómo hizo Saúl? Cuando una persona desobedece, ¿qué hace? Diga, una locura. Ah, hay gente que no lo ve así como locura. ¿Qué se hace cuando se desobedece? Una locura. Locamente has hecho. Y de aquí salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y aquí en el 14 ya nosotros sabemos todo lo que pasó. Ya leímos aquí. Amén. Pero vamos a leer aquí. Hay algo importante. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Mire aquí cómo comienzan consecuencias. ¿Qué comenzó? Consecuencia, porque está nada más ni nada menos que Jonatán, el hijo de Saúl. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, otra vez 600. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Este fue de los pocos que quedaron cuando murieron los hijos de Elí. ¿Te acuerdas que murieron?
Y dijo que el que quede de tu casa será para producir dolor. El anciano que quede de tu casa, le dijo Dios a Elí. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso es verdad. Que lo dijo Jonatán. Dije, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Pidió señal a Jehová. Demostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán en su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Oiga, confió más Jonatán que Saúl. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Cuánto apoyo le dio Dios aquí a Jonatán? Mucho apoyo, todo el apoyo. Tremendo ejemplo. Porque consultó a Jehová, sabía quién era Jehová, preguntó a Jehová, no hizo lo que le dio la gana, ni siquiera por ser hijo de Saúl. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista de aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que cuando aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová. ¿Quién? Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza a mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Tú sabes que se le comenzó a salir el indio a Saúl. Se le comenzó a salir lo que había en él. ¿Qué se le comenzó a salir? Lo que había en él. Su verdadera personalidad. Mire lo peligroso cuando una persona no pasa por el proceso. Tiene respaldo, tiene bendición, tiene unción, es llamado,
Sin embargo, número uno, no sabe obedecer. Y número dos, se le sale la carnita. ¿Qué se le sale? La carne. Se le sale la carne. Mire usted qué tremendo. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Por qué Dios tiene que pasar un pueblo por el proceso? Ahora que Él está tratando con un pueblo. Y a sus instrumentos lo pasa por el proceso. Porque si ese pueblo va a ser para testimonio, ese pueblo no puede hacer lo que le da la gana. Ese pueblo va a ser un pueblo sometido. Ese pueblo va a ser un pueblo entregado. Ese pueblo va a ser un pueblo que se le va a someter voluntariamente a Dios. Y va a vivir para Dios. Porque ya se ha visto mucho en la iglesia. Ha pasado muchas cosas en la iglesia. Y nosotros no podemos seguir viendo más cosas en la iglesia. Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios, el designio de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios está actuando como está actuando con nosotros? ¿Por qué nos está dando ejemplo? ¿Por qué nos está llamando? Y está tomando pueblos en diferentes lugares de la tierra. Está tomando pueblos y está convocando a esos pueblos para que esos pueblos se les sometan a Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el desastre que ha habido y cómo los hombres han tomado a la iglesia del Señor y han hecho con la iglesia lo que les ha dado la gana. Pero ha llegado el tiempo donde Dios toma control de su pueblo y va a reinar en medio de su pueblo. Porque nadie se enseñoreará de su pueblo, solamente Él nos guiará por pastos delicados y nos llevará por una senda seguro, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso Dios, hermano, está mostrándonos por la palabra muchas cosas en cuanto al plan de Él y al propósito de Él de este último tiempo. Dice aquí, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía ¿qué? El juramento. ¿Qué temía Dios? ¿Qué temía el pueblo? El juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué se le aclararon? Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. ¿A quién le cayó la maldición? Al hijo. Pero mire usted cómo había en este hombre un respaldo de Dios, hermano. Tremenda situación, tremenda condición. Y dice aquí, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. ¿Qué hizo el papá? Turbó el país. El propio hijo diciéndole eso al papá. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Ay, 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 ay. La miel es un tipo de revelación. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Usted sabe que esto fue lo único que Dios prohibió, ¿verdad? Desde los tiempos de Noé, que no se podía comer la sangre, porque la sangre es vida. Y dijo aquí, y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora
acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcidos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Edificó Saúl altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová, el primero. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Por qué no se la daría? Entonces dijo Saúl, venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed, y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo, aunque fuera quién, Jonatán mi hijo. O sea que él lo que dijo es, como él juró, él hizo un voto, que iba a morir el que comiere pan, o el que comiere, en ese caso, algo. Recuerda que el pueblo tenía hambre, y Jonatán fue el que probó la miel, y se le abrieron los ojos. Pero mire usted lo que pasó ahí. Él se dio cuenta que había algo, que alguien había infringido el voto que él había hecho. Y dijo, aunque fuera mi hijo Jonatán, y no sabía que era él. Aunque fuera mi hijo Jonatán. Mire usted el voto imprudente, porque es un voto imprudente. No había cabeza. Usted ve ya cómo estaba Saúl y todo lo que estaba saliendo de Saúl. Mire usted, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán y mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Ay, ay, ay. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces descubrió quién era. ¿Quién era el que había hecho eso? Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Usted sabe que fue librado, porque mire lo que pasó ahí. ¿Qué había hecho él hoy con Dios? ¿No había consultado a Dios? ¿No había buscado la ayuda de Dios? Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba. Usted ve cómo Dios libró a Jonatán, hermano, a pesar del voto imprudente de Saúl. Yo quiero que usted medite en eso. ¿A pesar de qué? Del voto imprudente de Saúl. Y Dios le dejó descubrir quién había sido. Sin embargo, Jonatán fue librado. Porque obedeció a Dios. Porque vivió para Dios. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz,
y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Qué tuvo Saúl todo el tiempo? Guerra. ¿Qué tuvo Saúl todo el tiempo? Guerra. Pero ya nosotros sabemos que Saúl había sido desechado. Ya había desobedecido el mandamiento, ya había actuado imprudentemente, ya había hecho cosas que no estaban de acuerdo a Dios, ni al carácter de Dios, ni a la vida de Dios. ¿Sabe por qué Dios está tratando con nosotros para darnos el carácter de Cristo? Porque Dios quiere un pueblo con el carácter de Dios. Aleluya. Y dice aquí, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todos los que tiene. Usted ve cómo Dios se busca ocasión. ¿Qué se busca Dios? Ocasión para probar la obediencia. ¿Qué se busca Dios? Ocasión para probar la obediencia. ¿Qué fue lo que le dijo a su pueblo? Te probé, te afligí, te hice tener hambre para la postre hacerte bien, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Cuántos saben que Dios nos prueba a ver qué vamos a hacer nosotros? A ver cómo actuamos, a ver cómo nos comportamos. Dios nos mete el cuchillito para ver si estamos listos. Así como te prueba un bizcocho cuando lo mete al horno, ¿verdad? Cuando lo saca, a ver, usted cómo sabe si está, ¿verdad? Si sale mojadito todavía, es porque no está. ¿Qué hay que hacer entonces? Meterlo en el fuego otra vez. Para que se cocine bien. Porque hay que cocinarlo bien. Tiene que ser bien cocinado. No puede salir nada. Cuando se le mete el cuchillo no puede salir un tao de nada. Amén. Ay, qué bendición cuando le meten el cuchillito. Estas son unas pequeñas pruebitas ahí, chiquiticas. Dice aquí, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apeades de él. Mata hombres, mujeres, niños y a un lado de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Uy, qué injusto era Dios! Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Primera desobediencia. Ya nosotros conocemos esta historia. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿De qué se pegó el pueblo? De lo material, de lo que se ve bueno. ¿De qué se pega el pueblo? De lo material, de lo que se ve bueno. ¿Cuántos saben que nosotros vemos que cosas que son buenas y que eso no es malo? Cuando Dios dice que hay que meterle el cuchillo y que hay que dejarlo, ¿qué decimos nosotros? Eso no es malo.
Pero cuando Dios dice que hay que meterle el cuchillo a todo, ¿a cuánto le tengo que meter el cuchillo? Cuando Dios dice que hay que matar todos los deseos y todos los anhelos y todos los gustos y todo lo que me apetece y todo lo que me parece bueno, ¿qué hay que hacer? Ay, 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 ay. Y lo terrible fue que el rey consintió. Aquí hay tremendo pecado, el pecado del pueblo y el pecado de Saúl. Y vive usted por el pecado del pueblo, el pecado, perdón, por el pecado del rey y el pecado del pueblo también. Tremendo lío. O sea que se obedece parcialmente, a medias. ¿Qué es obedecer a medias? Si Dios dice que tengo que congregarme, ¿cuánto tiempo tengo que congregarme? Ah, yo pensé que era cuando yo quería, o cuando yo podía, o cuando tengo tiempo, o cuando no tengo problemas. Porque hay tremendo lío. ¿Sabe por qué, hermano? Dios nos habla a nosotros, porque el problema es que para nosotros el ser cristiano y el obedecer a Dios se convierte en una opción. Pero obedecer a Dios no es una opción, es un mandamiento. Aleluya. A Dios hay que obedecerlo. Y Dios quiere un pueblo que se le someta voluntariamente, que no haya que imponerle que nada. Porque ese pueblo está consciente que a Dios hay que obedecerlo. El problema de Saúl es que Saúl no sabía que a Dios había que obedecerlo. Porque Saúl no pasó por el proceso. David, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió quién era Dios. Aprendió que a Dios había que temerle. Que Dios era real. Pero porque Dios está pasando al pueblo por un proceso, nos está pasando a nosotros por un proceso, nos está probando. Muchos no han soportado el calor, el fuego, la prueba, no han soportado, hermano, lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, porque les parece tedioso, les parece muy pesado, les parece muy duro, no quieren morir a la carne, no quieren entregarse, no quieren someterse, no quieren obedecer, pero Dios está llamando a un pueblo a que le obedezca, porque Dios se complace en la obediencia. Dios no se complace en nada más, mi hermano. Podemos hacer 20,000 cosas para Dios. Usted puede cantar como un ruiseñor, como una mirla. Puede cantar hermoso, hermoso, precioso, que se le oiga la voz. Aquí tan linda. ¿No? A Dios no le importa eso. Dios no se alimenta con cánticos. Dios se alimenta de obediencia. Eso es honra para Dios. Aquí dice el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. ¿Qué dijo Dios? O sea que Dios le dio oportunidad, ya Dios le había dicho allá, usted hizo locamente, ya el primer mandamiento que te di, ya lo desobedeciste. Ahora te voy a dar otra oportunidad y te voy a poner a hacer esto, a ver qué tú vas a hacer. Quiere decir que Dios no desechó a Saúl de una vez, aunque le quitó su reino, le quitó el reino por la eternidad. Quiere decir, ya no vas a hacer allá, ya aquí no pasaste la prueba, pero todavía puedes reinar aquí. Todavía yo te puedo dejar reinar aquí. Si me obedeces, te doy este mandamiento. Ve y mata a Amalek, y mata a todo su pueblo, mujeres embarazadas, niños, no tengas misericordia de nadie, ni compasión de nadie. Tú tienes que acabar con todo. Usted ve cuando Dios lo manda a uno, hermano, a que deje todo y a que entregue todo. ¿Cuánto tiene que dejar? Todo. Yo no puedo acariciar el sueñito, ni el descanso, ni nada de esas cosas, hermano. Ni la pereza, ni la vagancia. Porque a veces no le vemos nada de malo a eso. ¿Cuántos saben? Puede que lo vemos como bueno. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Bueno para la carne. Como vieron las vaquitas gorditas. La vieron como buenas. ¿Cómo la vieron? Buenas.
¿Verdad que estaban bien gorditas las vaquitas? A veces nosotros tenemos vaquitas gorditas por ahí, que las acariciamos. Dios dice, mete el cuchillo, esa vaquita, tú la acaricias mucho, está gordita. Esa vaquita que se llama pereza, esa. Esa que se llama vagancia, esa. Esa vaquita, mátala. Esa que se llama dejadez, esa. Entonces que hay vaquitas. Y hay que coger la cabeza y cortarle la cabeza. Al diablo hay que cortarle la cabeza. Él no va a reinar en nuestra vida. El que va a reinar es Cristo. No puede reinar. Hermano, usted sabe qué error cometió Saúl. Dejó la cabeza. Y dejó con las vaquitas. ¿Sabe usted que nosotros dejamos cosas que se ven más, que son más grandes en nuestra vida a veces, cosas que son más visibles? Dejamos de beber, de bailar, de fumar, de todas esas cosas que son más grandes. A eso le metimos el cuchillo porque es vil y da vergüenza. Pero hay otras cositas que las guardamos y que no nos parecen malas. ¿No nos parecen qué? Malas. Pero son malas, perniciosas. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ay, hermanos, ¿cómo se puso Samuel? Quiere decir que Samuel amaba a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ay. Tras de desobediente, mentiroso y autojustificador, porque se justificó a sí mismo. ¿Cuántos saben que nosotros nos justificamos a nosotros mismos cuando hacemos lo indebido? No fue que. ¿Cuántos saben que usamos mucho esa expresión? No fue que. No, lo que pasó. Y cuenta una historia y la adorna bien, que generalmente es una mentira, y la adorna, y la cuenta y se la cree. Porque eso es terrible. ¿A quienes se cuentan las mentiras y se las creen? No fue que. Dice aquí no hay excusa, hermano. Cansado, no cansado, que dormí, que no dormí. A Dios no le interesa eso, hermano. No necesita soldados. Necesita un pueblo dispuesto. Dice aquí, para terminar, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ay, hermano, por más que tratemos de ocultar, esas cositas se ven. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó. ¿A quién le echó la culpa? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Usted ve por qué hay que ser duro con el pueblo? Hermano, ¿usted cree que Saúl podía ponerse blandito con el pueblo? ¿Cómo tenía que ser Saúl? Duro con el pueblo. El que capitanea, ¿cómo tiene que ser? Duro. Porque si se pone blandito, se lo comen. Y no estoy hablando de dureza carnal ni dureza humana, no. Tiene que ser en el espíritu, hermano. Porque un líder, alguien que capitanea, hermano, no puede permitir que se consienta, hermano, se esté consintiendo violentar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios hay que obedecerlos.
Váyase quien se vaya y gústele a quien le guste. El problema es ponerse una a consentir, hermano. Si Saúl dice, no, yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios. Aquí no. ¿A quién estaba complaciendo Saúl? Al pueblo. Y complaciéndolo, consintiéndole cosas que no tenía por qué consentirle. No sé que se pierden los propósitos. Si Dios da mandamiento en un pueblo, hermano, hay que obedecerlo todo el mundo, hermano. Y el que se comprometa tiene que mantenerse ahí, hermano. Por ejemplo, allá se ha puesto la oración 24 horas, hermano. ¿Cuántos tienen que obedecer? Los que nos comprometimos a orar. Ahí tenemos que estar orando. Llueva, trueno, relampaguee. Hermano, esto no es una opción. El problema es que para nosotros se convierte en una opción obedecer a Dios. Voy al culto si puedo, si quiero, si tengo tiempo, si no estoy cansado, si no llueve, si no aquí en Estados Unidos, si no neva, si no hace frío, si... Hermano, ¿con qué pueblo va a contar Dios? Si no hay disposición. Con gente que sube y baja. Hermano, eso, a menos que usted sea yo-yo. Un yo-yo, eso. Sube y baja. Eso sí sube y baja. Te va y viene. Con las veletas. Dice aquí. De Amaleo se han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarlas a Jehová. Oiga, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo demás lo destruimos. Ahí sí participó él. En lo que destruyeron. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Cómo era él? En tus propios ojos. ¿Cómo se consideraba Saúl? Usted ve que él era humilde. Eras pequeño en tus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Qué no hizo Saúl? Oír, obedecer el mandamiento de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Usted ve lo que es estar convencido que yo estoy obedeciendo a Dios cuando no estoy obedeciendo? ¿Cuántos saben que la mayoría de nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto? Y Dios dice hay que escudriñarse cada uno, a ver si es verdad. Porque esto no es que esté diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy correcto, yo voy, allá no, mire, no robo, no mato, no bebo, no fumo, no miro a ninguna mujer, no miro para ningún lado, yo estoy haciendo lo correcto. Nunca se me va la mirada tras las curvas, no, yo no, nunca he hecho eso. Dice aquí, y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedeció la voz de Jehová, fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó, ¿quién? ¿A quién le echó la culpa otra vez? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿El prestar qué? Atención. ¿Cuántos saben que nosotros, hermanos, no obedecemos porque no prestamos atención? El prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, hermano.
¿No quiere Dios que esto se mantenga por la eternidad? ¿Sabe que Dios desecha? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Temió al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No se humilló ante Jehová. ¿Ante quién se humilló? Él pensaba que era Samuel. ¿A quién tenía que pedir perdón? A Dios. No era Samuel. Y vuelve conmigo para que adores a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Por qué mejor? ¿Era David mejor que Saúl? No, no era mejor. ¿Pero por qué dijo mejor? Porque David pasó por un proceso de Dios. Porque David fue preparado por Dios. Porque David fue llamado por Dios y fue llevado a que tuviera el corazón de Dios. Como Dios quiere hacer con su pueblo hoy. ¿Qué Dios quiere hacer con su pueblo hoy? Que tenga el corazón de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Que tengamos el corazón de Dios. Que vivamos como Dios, sintamos como Dios, caminemos como Dios y vivamos para la gloria de Dios. Dios está buscando un pueblo, hermano, que se le someta voluntariamente, se le entregue por amor de su nombre. Para que su propósito se cumpla, para que su plan se lleve a cabo, para que el designio, su voluntad se pueda llevar a cabo, porque ya Dios ha tratado con mucha gente en los últimos siglos, ha tratado con mucha gente, con muchos instrumentos, y Dios ahora está tratando ya no con un hombre, ya no con un grupito de hombres, está tratando con un pueblo, para que ese pueblo viva para Dios y para la gloria de Dios, porque la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Dios va a mostrar su gloria. Dios va a mostrar su poderío. Dios va a mostrar su señorío. Él va a mostrar que verdaderamente hay un pueblo, mi hermano, que en medio del caos, de la anarquía en que nosotros estamos viviendo en este último tiempo, Dios va a mostrar que hay un pueblo, mi amado hermano, que se le va a someter a Él, para que Él haga con su pueblo lo que Él tiene que hacer, manifestar una gloria postrera que es mayor que la primera. Dios nos muestra a través de esta palabra y nos va a seguir ministrando de aquí en adelante. Porque Dios nos va a hacer entender aquí por qué Dios eligió un rey. ¿Para qué Dios eligió un rey? ¿Qué Dios quería representar con esto? Y cómo ha pasado todo el pueblo de Dios un proceso hasta aquí, hoy. Un proceso de mucha destrucción. Para que nosotros entendamos qué Dios quiere hacer con su pueblo hoy. Y por qué el camino es angosto y la puerta es estrecha. Y por eso entrar por aquí no es fácil. Hay que estar muy dispuesto para agradar a Dios, para vivir para Dios, para someterse a Dios. Porque nada va a quedar. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Y Dios necesita un pueblo que se le someta a Él voluntariamente. Que le diga al Señor: aquí estoy. Para que tantas veces Él nos lo ha dicho, para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, no, sino lo que Dios quiere. ¿Y por qué Dios no quiere que nosotros obedezcamos parcialmente? Porque ¿qué fue lo que hizo Saúl? Obedeció parcialmente, no obedeció totalmente. Él no obedeció totalmente, él no estaba en eso, él estaba buscando otra cosa. Terminamos aquí leyendo. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En otras palabras, él no se está arrepintiendo de eso. Lo que pasa es que tú desobedeciste. Él no se arrepiente de haberte dado a ti el reinado.
Se está diciendo que se arrepintió de haberte puesto, pero no fue un arrepentimiento, es que por tu desobediencia, por haber desobedecido. Dice aquí, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿En qué estaba pensando Saúl? Carnal. Él solamente pensaba en lo que se veía, no en Dios que no se veía. ¿Cuánta gente está buscando solamente honra personal? Que me ponga un ministerio, que me den esto, que me use, que me ponga, que me nombren. Y no importa cómo sea. Aquí no le importaba si había pecado contra Dios. Aquí no le importaba cómo él vivía con Dios. Aquí no le importaba la relación con Dios. Usted ve lo importante para nosotros, que lo más importante debe ser la vida con Dios, la relación con Dios, el obedecer a Dios. No importa lo que pase con los demás. Los demás pueden pensar lo que quieran. Lo que importa es que yo viva una vida íntegra para Dios y para la gloria de Dios. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ay, 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 ay. Lo que no hizo el rey, lo tuvo que hacer el profeta. Cortarle la cabeza al rey de Amalek. Dice aquí, y Samuel dijo, como tu espada dejó a la mujer sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Oiga. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No que se arrepentía. Ya dijimos que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Simplemente que Dios no quita lo que Él da, pero si se desobedece, Dios lo quita. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Quiere una vida entregada para Él. Una vida que lo dignifique a Él. Una vida que lo honre a Él. Bendito sea su nombre. Ponte en pie.